Bueno, buenas tardes queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. Hoy voy a hablar sobre un temita que estuvo rondando ayer en mi corazón, que es la ley y la gracia. Vayamos primeramente al libro de Ezequiel, en el capítulo 28, los versículos 15 al 16, que dice lo siguiente. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Queridos hermanos, acá claramente la Escritura nos está hablando de Satanás. Satanás en el principio fue creado por Dios, un querubín hermoso, divino, de apariencia amorosa. ¿Qué pasó con ese querubín con el correr del tiempo? Porque él era perfecto en todos sus caminos. ¿Pero qué pasó con ese querubín? Ese querubín se empezó a envanecer y se empezó a creer que él podía ocupar el lugar de Dios. Entonces, ¿qué pasó con ese querubín? Dios no tuvo más remedio que echarlo de su presencia. Entonces, al echarlo de su presencia, Dios se lamentó porque dice, oh, querubín perfecto. A veces nosotros nos alejamos de Dios, nos vamos tras nuestras propias decisiones y Dios no quiere eso. Dios quiere que siempre estemos en su presencia para ser salvos, porque Él quiere y no nos quiere echar como echó al querubín hermoso. Pensar que Satanás lo tenía todo y por la multitud de sus iniquidades pecó. ¿Por qué por la multitud de sus iniquidades? Porque sus iniquidades eran malas, como en el principio, cuando Caín presentó la ofrenda delante de Dios y no fue acepto, porque presentó cosas malas según su propio pensamiento. No ofrendó su corazón a Dios, como tampoco lo hizo Satanás, que no ofrendió su corazón a Dios, sino que se envaneció en sus propios razonamientos y dijo, oh, todo este poder que tengo, soy el más lindo, el más hermoso, voy a ser como Dios. Pero Dios lo echó de su presencia y era el querubín más hermoso. Sigue diciendo la palabra, preste mucha atención, hermano, cómo se va desarrollando todo esto. Deuteronomio 4:44. Deuteronomio 4:44. Dice lo siguiente. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. ¿Y cuál es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel? Los 10 mandamientos, decretos, leyes, que Dios puso para que nosotros vivamos según Él y que no caigamos. No caigamos. Respetemos sus estatutos, decretos y leyes y sus mandamientos, que son perfectos, porque Dios, al ser perfecto, creó mandamientos perfectos. Pero ¿qué pasó? Esos mandamientos
son lo que nos dice lo que nosotros no tenemos que hacer. Nos advierte que si nosotros caemos en esas iniquidades, en esa forma de pensar, ya no tenemos más la vida eterna que Dios nos regaló cuando nosotros entregamos su corazón a Él. Porque nos perdemos. Porque ¿cómo obra la salvación en usted si usted no respeta los mandamientos de Dios? Moisés dio la ley, pero está en nosotros el respetarla, el seguir los estatutos, decretos y leyes de nuestro Dios. Queridos hermanos, tenemos que pensar muchísimo en esto, porque nuestro corazón es engañoso, el corazón del hombre es engañoso. Por eso, al ser engañoso, nosotros tenemos el libre albedrío para elegir. ¿Qué queremos hacer de nuestra vida? ¿Queremos seguir fuera de la ley? Fuera de la ley, la muerte. Dentro de la ley, la vida. Porque Jesús no vino a abolir la ley. Él vino a hacerla cumplir. Entonces, si nosotros mismos abolimos la ley, nos hacemos pecadores. Pero si nosotros respetamos la ley, somos más que vencedores y heredamos la vida eterna que Jesucristo nos vino a dar a través de su muerte y crucifixión. Queridos hermanos, pensemos bien lo que Dios quiere para nosotros. Piense bien cuando yo le conté, oh querubín hermoso, caíste de la gracia. Cayó de la gracia. Ya no tenía más la gracia de Dios, porque se envaneció en sus razonamientos y quiso ser más que Dios. No caigamos, hermanos, de la gracia que Dios nos da, porque esa gracia es la que nos salva y nos lleva a la vida eterna. Y sigue diciendo, presten mucha atención, Romanos 3:20. Vamos al libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo. Romanos 3:20. A ver, Romanos 3:20. Romanos 3:20. Vamos un poquito de paciencia, 3:20. 3:20. Acá. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Queridos hermanos, usted tiene que conocer la ley, tiene que conocer la palabra de Dios, porque ahí usted va a conocer que está en pecado. Porque si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo la va a respetar? Cualquier cosa que venga a su mente va a pensar que usted está haciendo las cosas bien. Pero claro, lo dice claramente, ningún ser humano será justificado delante de él por la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios puso la ley, es decir, la Biblia, para que nosotros conozcamos las cosas que están bien y las cosas que están mal. Porque si nosotros no leemos y no tenemos una conexión con nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo pretendemos ser salvos? Porque si nosotros nos vamos y no respetamos la ley, caemos de la gracia que Dios nos regala el día que nosotros entregamos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Ningún ser humano será justificado sin saber la ley.
Pero por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si usted no lee esto, ¿cómo sabe que matar es pecado? ¿Cómo sabe que robar es pecado? ¿Sabe por qué? Porque todas esas cosas que Dios escribió en la ley es porque Él es la naturaleza de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser perfectos como Él es perfecto. Por eso ningún ser humano que no respete la ley va a ser justificado por Dios. Jamás. Porque está pecando. Tengamos mucho cuidado. No nos creamos que estamos haciendo nosotros las cosas bien, porque no las estamos haciendo bien. Nosotros tenemos que observar la ley. La ley es la que gobierna nuestros miembros, la que gobierna nuestra carne. ¿Para qué? Que nos hace conocer a nosotros qué es lo que no tenemos que hacer en la carne, para que después de no hacerlo en la carne, podamos transformar nuestros corazones, que son de piedra, en corazones de carne, y podamos entrar en un camino espiritual, para conocer más en profundidad a nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino a darnos vida y vida en abundancia. Sigue diciendo, Gálatas 3:22. A ver qué dice Gálatas 3:22. Veamos qué dice Gálatas 3:22. 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Claro. La ley encerró todo bajo pecado, le dice usted lo que no tiene que hacer. La ley es absoluta. Usted quebranta la ley, está pecando. Pero a través de Jesucristo, que Él vino a dar la vida por nosotros en una cruz, ahí es donde Dios a usted lo salva por gracia. Usted no tiene que hacer nada, solo tiene que seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Porque la ley nos dirige carnalmente, que es lo que no tenemos que hacer. Pero Jesús nos dirige espiritualmente, que es ahí donde nosotros espiritualmente empezamos a entender la ley de Dios y aplicarla a nuestra carne, que es a nuestra vida, para que no pequemos, para que seamos justos y justificados delante de Él. Sigue diciendo la palabra. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo decía yo antes. La gracia viene cuando Dios pone en usted ese don de la gracia. Pues ese don no es suyo, ese don es de Dios. Acá lo dice claramente, fíjese. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es que nosotros utilizamos nuestra gracia para salvarnos, no. Es la gracia de Dios la que nos lleva a respetar la ley y a utilizar esa gracia para no pecar. Por eso tenemos que tratar de dominar la ley a través de la gracia del don de Dios que nos regaló. Y sigue diciendo la palabra. Deuteronomio 4:2. Deuteronomio 4:2. Deuteronomio 4:2. Dice lo siguiente. Escuche bien y preste atención, hermano, No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Queridos hermanos, no saque ni agregue a esta ley lo que Dios nos manda, porque si no nos convertimos en anatema
¿Qué significa anatema? Modificar la ley de Dios, modificar lo que Dios nos dejó y predicar desde nuestro propio corazón cosas que no son de Dios, que Dios no manda a la boca de los hombres. Tengamos mucho cuidado porque acá Moisés nos está advirtiendo. Moisés exhorta a la obediencia. Él quiere decir que no hay que añadir ni sacar nada de la ley. ¿Por qué? Porque si usted saca y pone cosas de su corazón, está invalidando la ley de Dios y la está quebrantando. No hay otra forma de explicar esto, querido hermano. No hay otra forma. Seguimos en este estudio que nos ayuda a profundizar el pensamiento de Dios sobre lo que Él nos dejó en este libro. Que Él dijo, no tenemos que quitar nada ni añadir nada a lo que Él nos dejó. Porque esta es la ley sagrada de Dios. Y sigue diciendo la palabra. Apocalipsis 22, 18, 19. Apocalipsis 22, 18, 19. Fíjese y preste atención lo que dice en el final del libro de la ley, de esta maravillosa ley que el Señor nos dejó para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Queridos hermanos, va en juego nuestra vida. Primero con enfermedades, porque Él dice que va a traer plagas a nuestras vidas. Dios traerá, llevará plagas a nuestras vidas, porque nosotros no tenemos que sacar ni poner cosas en este libro. Dios nos está advirtiendo. Y Él dice que tengamos cuidado, porque podemos borrar nuestros nombres del libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? Es el libro donde usted está inscrito. El libro donde usted va a ser llamado cuando Jesucristo venga y nos resucite a todos. Usted va a ser llamado por intermedio del nombre que está en el libro de la vida para testificar. Por eso la palabra dice claramente acá. Quitarle las palabras de este libro y de la santa ciudad. Lo van a interrogar. Va a estar el juez que es Dios, el acusador que es Satanás y nuestro abogado defensor que es Jesucristo. Pero tengamos cuidado. ¿De qué? De que nuestro nombre esté anotado en el libro de la vida. Porque si no perdemos toda bendición. Toda bendición se pierde, hermano. Tenga mucho cuidado. Lea la ley de Dios, que es la Biblia. Ámela, guárdela en su corazón. No le quite cosas. No le añada pensamientos de hombres que no sirven para nada. Porque el don perfecto es Dios. Y Él es el que tiene la llave para que nosotros nos podamos sentar con Cristo en los lugares celestiales. Queridos hermanos, no hay otra manera. No se pierda el poder estar en la santa ciudad, gozando con Cristo. Respete la ley, no quite ni añada nada. Mucha gente hoy en día, muchos hermanos, no están respetando el cuarto mandamiento, que es el día que Dios santificó. Después
de toda su creación. Muchos hermanos dicen, eso se quedó en el olvido el sábado, ahora yo me congrego el domingo. No, hermano, porque usted no puede añadir ni sacar nada de esta ley. Por eso usted tiene que respetar el cuarto mandamiento, que es el sábado, y santificarlo y dedicarlo a nuestro Dios. Le voy a decir algo. No sea incrédulo, sea creyente. Crea en lo que Dios nos dejó escrito en este libro, porque Él nos ama tanto que aún en las peores circunstancias, en los peores problemas, aún en el lugar en donde nosotros no nos creemos que Dios está, Él está, porque Él nos ama y nos está esperando con los brazos abiertos. Querido hermano, empecemos a observar la ley y empecemos a respetar la ley. Porque si uno en un solo punto de la ley transgrede, se hace transgresor de toda la ley. Oramos por estas palabras y si hay alguno que escuche este video, tiene la oportunidad de entregar el corazón a nuestro Señor. Venga, porque Dios lo está esperando. Dios lo está abrazando con ese amor, con esa misericordia. No se pierda de sentarse con Cristo en los lugares celestiales. Venga, todos los que están cansados y trabajados, dice el Señor, y yo los haré descansar. Vengan a mí. Oramos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das todos los días. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres el Señor. Que tengamos la suficiente sabiduría para respetar tu ley por intermedio de la gracia que vos nos regalaste, Señor. Gracias, gracias eternas en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.